Este es un trabajo conjunto con Dani García. Ambos somos profesores de la Universidad de Antioquia. Ese trabajo, como su nombre lo indica, lo va a traducir pues, al español, pues lo que busca es explorar los nexos, las relaciones entre informalidad, política tributaria y el ciclo económico. Eh, Dani va a estar conmigo, pues vamos a presentar conjuntamente el trabajo. Bueno, entonces, un poco pues, o sea, en la conferencia estamos hablando sobre economía informal y es importante tener presente que pues es un hecho de la vida en el mundo en general, pero con más prevalencia en las economías en desarrollo. De hecho, en estimaciones recientes se tiene, pues, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, que eh, abarca más o menos la mitad de la fuerza laboral global y alrededor de un tercio del PIB mundial, de acuerdo con cálculos de Leandro Medina y Friedrich Schneider. A pesar pues de toda la investigación pues, que hay sobre el tema, que da origen a esta alianza y muchos otros tipos de estudios, realmente no existe un consenso sobre las medidas de la informalidad, ni tampoco lo hay sobre los determinantes y los efectos de esta. Entonces, pues digamos que no se ha logrado llegar a un consenso en términos de hallar un conjunto consistente de determinantes y efectos de estas actividades. Con esa inquietud, lo que buscamos en este trabajo es explorar las interacciones entre la informalidad y la política tributaria y cómo estas están moldeadas por las fluctuaciones del ciclo económico. Y para ello identificamos determinantes robustos de la economía informal y la política tributaria a través de un análisis econométrico que considera causalidad bidireccional. Este trabajo estaría entonces relacionado con la literatura sobre determinantes de la informalidad y también con la literatura sobre determinantes de la política tributaria. Bueno, entonces en cuanto a los determinantes de la informalidad, bien se sabe pues, que la tributación sería pues o aparece como uno de los principales determinantes de la informalidad. En ese sentido, Schneider y Ernst señalan una relación directa entre mayores tasas tributarias, tanto de impuestos directos como indirectos, y la cantidad de bienes y servicios que son intercambiados en el sector informal. Esto sugeriría entonces una relación directa, como les decía. Sin embargo, Friedman y otros autores señalan que además de ese efecto directo, hay también un efecto indirecto por el cual un mayor, digamos, una menor actividad informal permite recaudar impuestos y ese mayor recaudo tributario al permitir financiar la provisión de bienes públicos se constituye un estímulo a la producción formal. Entonces, estos autores encuentran evidencia de que este efecto indirecto e inverso entre tributación e informalidad superaría a ese efecto directo que plantean Schneider y Ernst. Otro aspecto importante del ciclo económico es el ciclo económico. Y en ese sentido, varios estudios señalan que las propiedades cíclicas de la economía informal son el producto de un efecto ingreso y un efecto sustitución. El efecto ingreso sugiere que si la economía es impactada por un choque negativo, ese choque negativo afectaría tanto a la actividad formal como a la actividad informal. Y desde esa perspectiva, la economía informal o el sector informal tendría un comportamiento procíclico. Sin embargo, otros autores señalan que también hay un efecto sustitución, por el cual ese choque negativo da lugar, pues digamos, el sector informal actuaría como una suerte de colchón o pues que contrarrestaría las consecuencias de ese choque negativo y desde esa perspectiva el sector informal o el empleo informal y la producción informal tendrían un comportamiento contracíclico.
En general, la evidencia sugiere que para algunas economías desarrolladas pues, prevalecería ese efecto directo, pues ese efecto ingreso, perdón, y pues la informalidad se comportaría de manera procíclica, pero pues de manera más general se encuentra que tanto a nivel de empleo, en el trabajo de Loaiza y Rigolini, como a nivel de actividad económica o de producción, en el trabajo de Abdel Latif y compañía, el comportamiento de la economía informal exhibe un ajuste de tipo contracíclico. Existen otros determinantes ampliamente estudiados que tienen que ver con la calidad institucional y en ese sentido sobresalen variables como control de la corrupción, cumplimiento de la ley, calidad burocrática, estabilidad política y democracia. Y pues ya otros determinantes de carácter económico están relacionados con la desigualdad en la distribución del ingreso, la prosperidad económica medida por el PIB per cápita y la apertura comercial. En cuanto a los determinantes de la política tributaria, me enfocaré principalmente en los países en desarrollo. En ese sentido, hay una literatura importante que explica muchas de las políticas aparentemente perversas que se encuentran en los países en desarrollo o más pobres. En ese sentido, Gordon y Lee muestran en un trabajo pues, que es ampliamente conocido que en los países en los que el sector financiero tiene un rol limitado en la fiscalización tributaria debido a la prevalencia de altos niveles de informalidad que pues, no hacen uso del sistema financiero. En estos países, la estructura tributaria óptima incluye pues, unos impuestos, tasas impositivas al capital, tales como las tasas de impuestos corporativos, que son bastante altas. Y también incluye otros tipos de características de la estructura tributaria que difieren de manera bastante notable con respecto a las estructuras tributarias que se pueden encontrar en países desarrollados. También existe otra literatura, pues un poco en línea con esta literatura, pero ya en estudios más bien a nivel de modelos de dos sectores, hay algunos trabajos que sugieren que la actividad económica informal debería afectar la conducción de la política tributaria. Y enfatizo en este debería porque en general todos estos modelos son de carácter normativo. Pues el aporte más importante de Gordon y Lee es que ellos sí pues muestran empíricamente y sustentan teóricamente esto, pero en general los modelos coinciden en que la actividad económica informal sí debería tener un efecto sobre cómo se conduce pues, la política tributaria. Y en cuanto a, digamos, el ciclo económico, pues, es un hecho bastante estudiado que la política tributaria y en general la política fiscal, pero en los últimos años se ha estudiado bastante la política tributaria y se ha mostrado que esta es en general procíclica en países en desarrollo y acíclica en las economías, pues acíclica o contracíclica en las economías desarrolladas. En ese sentido han surgido un conjunto de hipótesis que tratan de abordar este fenómeno y que van desde acceso limitado a los mercados financieros internacionales a interacciones de economía política que darían lugar o pues que estimularían políticas fiscales expansivas en periodos de auge. Aunque no hay un consenso sobre cuáles serían pues, los factores que dan origen a este comportamiento de la política fiscal, pues la evidencia empírica señala que o apunta a que la existencia de economías informales pues, considerables en las economías en desarrollo podría tener una influencia sobre el comportamiento cíclico de la política fiscal y particularmente la política tributaria en las economías en desarrollo. Bueno, yo no he señalado por qué es esto importante o relevante. El punto es que cuando tenemos políticas tributarias o fiscales de carácter procíclico, eso significa que son políticas que en vez de contribuir a suavizar los ciclos o a, pues, como a
lo que hacen es que los agudizan, los hacen mucho más fuertes. Entonces son políticas que tienden a generar una mayor volatilidad macroeconómica. Bueno, ya entonces, pues como con este marco teórico en mente, nosotros desarrollamos un análisis econométrico que, como decía anteriormente, busca tener en cuenta la causalidad bidireccional. Nosotros, en ese sentido, desarrollamos, estimamos ecuaciones separadas para evaluar los determinantes de la informalidad y de la política tributaria. Y nos enfocamos en la influencia de un fenómeno y del ciclo económico en la prevalencia del otro. Es decir, por ejemplo, si miramos los determinantes de la informalidad, nosotros nos enfocamos en mirar la influencia del ciclo económico y de la tributación sobre la prevalencia de la informalidad. Y en ese sentido planteamos una aproximación de 2 pasos. Lo primero es que realizamos un análisis de robustez en el que, utilizando combinaciones numerosas de modelos, buscamos identificar las variables explicativas más relevantes. Y en este paso nosotros no tomamos en cuenta aspectos de endogeneidad o causalidad reversa. En el segundo paso, tomamos en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de robustez para desarrollar una aproximación mediante variables instrumentales con el fin de tener en cuenta posibles efectos de feedback que den cuenta pues como de una explicación de ambos fenómenos, pues de feedback o de problemas de simultaneidad. Y para ello, pues entonces nosotros tenemos varios indicadores. A nivel de informalidad, utilizamos principalmente los datos, los cálculos de Medina y Schneider del tamaño de la economía informal como proporción del PIB. Y los datos de autoempleo de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es como porcentaje de la fuerza laboral. Para la política tributaria utilizamos los datos pues, compilados por Beggy Bulletin de tasas impositivas a los ingresos personales, a los ingresos corporativos y al impuesto al valor agregado. Tenemos también indicadores del ciclo económico, básicamente el componente cíclico del PIB real, la tasa de crecimiento económico, y tenemos un conjunto de controles que tienen que ver pues, con variables de calidad institucional, desigualdad en la distribución del ingreso, integración y desarrollo financiero y otras variables pues, de la economía. También tenemos un conjunto de instrumentos, pero ya sobre estos mi colega procederá a hablarles más adelante. Entonces, adelante, Dani. Muchísimas gracias, profesora Granda. Permítame entonces abordar los resultados de nuestro estudio. Iniciemos primero con los determinantes robustos de la informalidad, como ustedes ven en pantalla. Allí nosotros analizamos las relaciones entre la informalidad, la política fiscal y el ciclo económico. Y para ello examinamos la importancia de los determinantes individuales de la informalidad y la política fiscal en, como ustedes observarán, decenas de variaciones del modelo, y determinamos qué variables independientes y de control, si las hay, son en efecto robustas. Para ello, nosotros realizamos regresiones de mínimos cuadrados ordinarios inicialmente sobre todas las combinaciones posibles de las variables de control que pudiéramos incluir junto con las variables de interés. En nuestras tablas, como ustedes están viendo en sus pantallas, informamos tanto las estimaciones de los parámetros promedio como el coeficiente promedio del R cuadrado de cada pues, regresión y de cada variable, mostrándolo pues allí como ustedes lo ven en pantalla, y resumiendo el porcentaje que de esas regresiones, en efecto, el parámetro es positivo o negativo y estadísticamente significativo, que es lo que ustedes están viendo pues allí en esta tabla. Al realizar este análisis de robustez, consideramos que los determinantes de la economía informal y la política fiscal, pues son importantes analizarlos de manera separada para contrastar, y al examinar los resultados adoptamos la convención donde pues si el 50% o más de los resultados tiene el mismo signo y son estadísticamente significativos, pues decimos que esos son resultados débilmente robustos. Si por el contrario alcanzan pues alrededor del 95% o más, decimos que hay una robustez
fuerte. Entonces, ustedes observan esto resaltado en negrita, pues aquí en esta tabla, donde nosotros los hemos dispuesto de tal suerte que puedan comparar con cada una de las variables dependientes y con cada uno de los tres tipos de impuestos que utilizamos para este análisis. Claro, consideramos dos alternativas para tres variables de control: ciclo económico, estabilidad política y democracia, y tres indicadores diferentes para dos variables de control: control de la corrupción y desigualdad de ingresos. Pues con ese conjunto de determinantes nosotros podemos estimar 72 modelos para cada instrumento de política tributaria, como ustedes lo ven allí en la parte superior pues de esta tabla, y para la dimensión correspondiente de la economía informal, que estará pues en dos tablas. Están así organizados en estos paneles entonces. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar cómo se muestra el efecto que tiene, por ejemplo, los impuestos corporativos sobre la economía informal, mostrando particularmente que resulta positivo y significativo en la mayoría de los 72 modelos estimados para todas esas posibles combinaciones de variable control. Claro, esto es válido pues tanto para el autoempleo como para el tamaño de la economía subterránea, veremos pues. Por el contrario, el impuesto sobre el ingreso de las personas, por ejemplo, ejerce una influencia fuertemente negativa y significativa sobre el tamaño de la economía subterránea, mientras que en contraste vemos que el impuesto al valor agregado afecta las dos dimensiones de la informalidad que nosotros consideramos aquí, autoempleo pues y economía subterránea, de manera negativa y significativa, pero no parece ser pues un determinante fuerte. Estas son las columnas más a la derecha pues en ambos paneles. Nótese que las variables de calidad institucional tienen un efecto positivo y significativo sobre el autoempleo, independientemente del instrumento de política tributaria utilizado como variable independiente, y esto conecta con algunos de los comentarios que hacían pues quienes están presentes en este recinto hacía un rato. Si bien esto puede parecer contradictorio, pues una interpretación compatible con este resultado podría ser que una mayor pues calidad institucional permite un entorno empresarial que es plural, en el que se toleran las actividades informales. En la siguiente diapositiva, nosotros pues como principal conclusión de esta evaluación de la robustez sobre estos efectos pues directos e indirectos, encontramos claro que los efectos sobre la renta, sobre el autoempleo y pues los efectos de sustitución sobre la actividad económica subterránea particularmente están asociados con el ciclo económico, y la importancia crucial de algunas variables de calidad institucional y de desigualdad particularmente de ingresos permite dar cuenta de que estas impulsan o amplían el alcance pues de la economía informal. En la siguiente diapositiva nos referimos a los determinantes robustos de la política fiscal, como ustedes notarán en su pantalla. Para considerar los determinantes de la política tributaria, en este caso, nosotros incluimos 5 variables de control adicionales en las regresiones de mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, en este caso, para cada dimensión de la economía informal y el instrumento de política tributaria, realmente tenemos 288 combinaciones de modelos. Los resultados se originan, como ustedes pueden observar allí, los vamos a tener en 3 paneles en este caso, cada uno con cada variable pues dependiente, y a su vez cada panel está dividido en 2, como ustedes lo observan en sus pantallas, haciendo referencia a cada tipo de informalidad: autoempleo a la izquierda y la economía subterránea pues a la derecha. En la siguiente diapositiva, en lo que respecta al ciclo económico, cabe señalar que solo la tasa del impuesto al valor agregado parece ser fuertemente procíclica. De hecho, lo que mostramos es que la influencia tanto del ciclo del PIB como del crecimiento del PIB es negativa y significativa en el 75% o más de los 288 modelos estimados para cada una de las dimensiones pues, de informalidad que ustedes ven en sus pantallas, y todas las combinaciones posibles de las variables control. Así que, por el contrario, el impuesto sobre la renta de las personas físicas parece ser contracíclico,
ya que el efecto del crecimiento del PIB es positivo y débilmente robusto para todos los controles posibles. En la siguiente diapositiva, no parece que la tributación de las corporaciones se haya visto muy afectada, la diapositiva anterior, no parece que la tributación de las corporaciones se haya visto pues muy afectada por el ciclo económico. Estos hallazgos son consistentes, de hecho, con lo que ya pues han encontrado Begg y Bulletin en el año 2015, por ejemplo, quienes muestran evidencia de que la prociclicalidad domina el comportamiento de la política tributaria en nuestros países, pues en vías de desarrollo a nivel del impuesto, particularmente impuesto sobre la renta, con la excepción del impuesto, pues particularmente cuando analizamos la política tributaria, cuando lo observamos ya en términos de la política tributaria, encontramos que esta se convierte en acíclica en los países en desarrollo, tanto para los impuestos a la renta y a las corporaciones, pero no para el impuesto al valor agregado. Entonces, en resumen, los resultados generalmente apoyan los estudios recientes que destacan las diferencias cualitativas entre los instrumentos de política fiscal y enfatizan pues en los efectos del ciclo económico. Estos resultados, diríamos nosotros, son dignos de mención en cuanto a que si bien tradicionalmente se ha creído que las distorsiones de política y el acceso imperfecto a los mercados crediticios son impulsores de la prociclicalidad de la política tributaria, estos muestran que la informalidad y otros factores, como la desigualdad, por ejemplo, de ingresos y la apertura comercial, también desempeñan un papel importante. En este sentido, la evaluación de la robustez sienta esas bases para lo que viene a continuación del enfoque de variables instrumental para poder dar cuenta pues de que los resultados en efecto son consistentes ante esas relaciones endógenas que bien mencionaba la profesora Grata. Para estas regresiones de variables instrumentales consideramos como controles solo aquellas que han pasado los umbrales de significancia del 50% y que parecen ser pues los más robustos en todos los instrumentos de política tributaria y alternativas. Y como dijimos anteriormente, vamos entonces en este caso a utilizar pues por un lado, cuando estamos haciendo referencia a la economía informal, a la calidad burocrática y ley del orden, que son sin duda pues variables que se han utilizado como instrumentos en la literatura, pero también cuando hablamos ya del ciclo correspondiente económico, utilizamos los términos de intercambio y la tasa de vencimiento constante de los bonos del Tesoro estadounidense a un año para poder entonces establecer estas relaciones pues de manera robusta. En la siguiente diapositiva, nosotros encontramos que el autoempleo y la economía pues subterránea sirven alternativamente, de hecho, como instrumentos y por tanto ambos muestran la influencia de la economía informal. La calidad burocrática y, claro, la ley y el orden como instrumentos también resultan pues relativamente adecuados ya que no influyen significativamente en la política fiscal. En la siguiente diapositiva, aquí vamos a observar que si nos centramos en el efecto del ciclo económico en la política fiscal, el coeficiente del ciclo del PIB es positivo, como lo pueden observar ustedes allí, y significativo para las tasas del impuesto sobre la renta de las empresas y pues las personas, y negativo y significativo para la tasa del impuesto al valor agregado, al IVA. Ahora, en la siguiente diapositiva, lo que observamos y podemos destacar es que el coeficiente de crecimiento del PIB tiene también pues signos similares, pero es insignificante con relación pues al impuesto sobre la renta de las personas. Estos resultados son interesantes porque corroboran los encontrados en estudios recientes como los de Begg y Bulletin en 2015 y el de Eisenman en 2019, y los impuestos pues directos parecen ser acíclicos o contracíclicos, mientras que los indirectos continúan siendo fuertemente procíclicos. Resumiendo entonces, una vez que se tienen en cuenta estos posibles problemas de endogeneidad como los hemos corregido, nuestros resultados dan cuenta de que la economía informal puede afectar la conducta de la política tributaria en la forma en que sugieren algunos marcos normativos como el de Cerda y Sarabia, por ejemplo, o el de Espino y González y Rosada, pues ambos en 2013, pero solo en el caso pues del impuesto sobre la renta de las personas es un determinante fuerte o robusto.
Bueno, ya para concluir, entonces podemos señalar que la significancia de estas relaciones entre informalidad y tributación depende, como hemos visto, del instrumento tributario que se está considerando. Veíamos que los impuestos directos, por ejemplo, dan lugar, pues, o sea, hay impuestos específicos que dan lugar a efectos directos y otros a efectos indirectos sobre la actividad informal. Y, discúlpenme un momento. Y la informalidad pues también tiene un efecto, pues puede afectar de manera particular el diseño de los impuestos, especialmente los impuestos directos. Ahora bien, en cuanto al ciclo económico, pues también tiene efectos distintivos sobre dimensiones alternativas de la informalidad y de la política tributaria. Vimos también que hay algunas variables institucionales, la desigualdad de ingresos y hay algunas condiciones o características económicas y financieras de los países también pueden jugar algún rol importante, soportando algunas de las teorías e hipótesis al respecto. Ahora bien, la manera como el ciclo económico afecta la informalidad y la tributación nos permite darle apoyo a cierta evidencia que existe acerca del rol de la informalidad en la adopción de políticas fiscales potencialmente desestabilizadoras. Y pues el próximo paso en nuestra investigación sería mirar los mecanismos subyacentes a los efectos o a las relaciones que hemos mostrado en esta presentación a través de modelos de política fiscal óptima. Sería entonces ese como el próximo paso a seguir en nuestra investigación. Les agradecemos mucho por su tiempo y por su atención y quedamos atentos a todas las preguntas o comentarios que puedan tener. Muchas gracias, profesora Catalina Granda y profesor Dani García. Ahora entonces, Cristina Fernández de Fedesarrollo va a hacer el comentario. Cristina, tienes la palabra. Cristina, no se te escucha. Perdón. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, pues quiero felicitar a los autores porque es un trabajo muy interesante. Yo he hecho algunos ejercicios de la relación entre la prociclicidad y la informalidad y en realidad no había visto un trabajo tan completo sobre este tema, digamos tan robusto sobre este tema. Además, la revisión de la literatura pues es también fascinante porque recoge muchos trabajos que yo no conocía y son muy interesantes. Me tomé la libertad, y espero no estar en contra de nada, de hacer este cuadro con las relaciones que encuentran ustedes. Me perdonan si malinterpreté algo, porque es una sobresimplificación de lo que hicieron ustedes, pero sobre todo me voy a concentrar en el ejercicio de robustez. Y entonces, digamos, ya para resumir, ustedes encuentran que la relación entre las tasas de impuestos corporativos y la informalidad es positiva por razones de la tributación óptima y siendo también el IVA un sustituto de los impuestos corporativos, pues digamos tiene razón en existir una relación negativa. Y uno piensa que pues esta es más la relación que ocurre al hecho de que mayores impuestos corporativos, digamos, vayan a tener un efecto muy fuerte sobre la decisión de ser formal o informal. No creo que va más por el lado de la tributación óptima. Después, y también la relación entre los impuestos indirectos, entre los impuestos personales y la informalidad no es clara, lo cual pues también puede hacer sentido.
Bueno, estos resultados se corroboran cuando vemos la otra parte de las regresiones sobre las tasas impositivas. Igual vemos que los corporativos tienen un efecto positivo, el IVA tiene un efecto negativo y los personales tienen pues un efecto mixto. Después vamos a el impacto del ciclo. Y entonces ustedes encuentran que la informalidad, la informalidad termina siendo sobre todo contracíclica y como dice, pues como explicó Catalina, esto se encuentra sobre todo en los países en desarrollo y yo creo que es muy importante aclarar por qué. Y es que también cuando estamos hablando de la informalidad estamos hablando del 50-60% de los trabajadores de un país. Y entonces dentro de esta informalidad la composición es muy variada. Entonces los países que tienen mayor informalidad de subsistencia, pues digamos, tienen más el efecto contracíclico, porque como pasa aquí en Colombia, donde la informalidad de subsistencia es muy grande, llega un choque económico y aumenta de manera importante la informalidad, como estamos viendo en este momento, como vimos también en la crisis de finales de siglo. Entonces, es un efecto muy claro. Sin embargo, cuando ustedes utilizan como variable dependiente, el cuentapropismo da positivo. ¿Cuál es mi explicación de este sentido? Que en realidad al mezclar muchos países, yo creo que el cuentapropismo significa algo muy distinto en los países en desarrollo y los países desarrollados. ¿Por qué? Porque en los países en desarrollo es mucho el rebusque. En los países desarrollados, este cuentapropismo en gran parte son personas que realizan actividades profesionales que, digamos, no pagan impuestos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la relación es totalmente distinta. Yo también, pues hay muchos estudios que dicen que estas actividades, digamos, profesionales tienen un carácter más voluntario, o sea, es gente que quiere ser independiente y al ser independiente pues tiene una probabilidad más grande de ser informal. Entonces yo creo que esta relación positiva se debe de ver un poco a la composición de la informalidad. Ustedes señalan mucho que los efectos son diferentes para los países desarrollados y los países en desarrollo, pero sería muy interesante hacer o regresiones aparte o una interacción de las variables para ver si esto afecta un poco los resultados, porque yo creo que ahí tiene mucha razón. Bueno, también está el hecho de que las tasas impositivas de los impuestos personales tienden a ser más positivas y la del IVA tiende a ser más negativa. Yo no soy experta en política fiscal, esto me costó un poquito más de trabajo entenderlo y yo creo que el paper puede ser un poquito más claro en establecer pues, los efectos indirectos que llevan a esta relación. También tenemos el efecto de las instituciones sobre la informalidad, que digamos hace sentido que cuando las instituciones son más malas, pues haya más informalidad y cuando las instituciones son más fuertes, como ustedes dicen, es más posible realizar políticas impositivas. Entonces, pues puede tener una relación positiva, que también me parece muy lógico. Ahora, hay algo raro con la relación de las instituciones y la informalidad cuando la variable es el cuentapropismo. Y yo creo que, ¿cuál es la razón? Que en realidad los asalariados informales son muy susceptibles a la política, digamos, impositiva. Porque, digamos, si una persona está contratando informalmente trabajadores, pues puede que si le bajan o lo suben los impuestos, eso defina si es formal o informal. El cuentapropismo me da la impresión de que es menos sensible a este efecto. Ustedes dan una explicación que es que cuando hay mejores instituciones, pues hay más ambiente para realizar labores de emprendimiento, pero la verdad me parece más difícil creer eso porque pues yo creería que hay más emprendimiento en los países menos desarrollados donde hay más informalidad. Entonces, yo creo que hay que trabajarle un poco más a esa relación en particular.
Bueno, entonces, en resumen, pues en el artículo se menciona mucho que los resultados son diferentes para países desarrollados y países en desarrollo. Y en este sentido, pues yo sugiero o hacer regresiones separadas o hacer conjunciones de variables dependientes. Las anotaciones con respecto al cuentapropismo, pues obviamente no son una crítica, porque no existe otra variable que podamos utilizar a nivel internacional. Pues la OIT sí tiene unas variables de informalidad, pero conseguirlas todas para un año, pues es prácticamente imposible. Entonces, pues no existe más, digamos, yo no creo que tengan muchas más opciones. De pronto es más importante para interpretar los resultados. Y de nuevo, pues yo creo que si se pudiera dar una explicación más intuitiva, porque algunas tasas impositivas son contracíclicas, pues sería más interesante porque, como digo, a mí me costó un poquito trabajo entender esto. No se oye, Catalina. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tus comentarios. En cuanto a la primera observación que haces, nosotros pues hemos seguido trabajando, acá pues presentamos unos resultados para el conjunto de países, pero tú tienes razón en que nosotros al hacer esa distinción de que ciertos fenómenos, sobre todo los relacionados con la política impositiva, son diferentes entre países desarrollados y en desarrollo, pues vale la pena hacer ese ejercicio de tener las regresiones de manera separada o con términos de interacción. Nosotros ya pues tenemos esos resultados, incluso estamos considerando variables, otras proxies de informalidad. Digamos que hemos ampliado un poco el análisis. Esos resultados pues todavía los estamos como en fase de análisis y por eso decidimos no presentarlos acá. Pero pues esa es una crítica muy válida y nosotros hemos estado trabajando en ella. En cuanto a pues como proxies de informalidad, como tú señalabas, la OIT tiene una serie relativamente buena de autoempleo, pues de self-employment, pero no tiene proxies buenas para informalidad. Sobre todo, pues el gran problema es que para nosotros poder tener un panel relativamente completo necesitamos unas series más largas y las series que tiene la OIT al respecto son bastante regulares. Entonces, por eso, pues esas dificultades que tú mencionas realmente sí fueron obvias en nuestro caso, nosotros las enfrentamos y por eso, pues, en ese sentido contamos pues como con un conjunto de proxies de informalidad y especialmente de cuentapropismo bastante limitado. Y en cuanto al último comentario que hacías, me parece muy válido y nosotros trabajaremos en él. En serio, agradecemos mucho tus comentarios, el juicio con el que leíste el trabajo y valoramos mucho tus apreciaciones. Perfecto. Entonces, en este momento procedemos a preguntas del auditorio. Wilman Gómez tiene la mano levantada, entonces vamos a iniciar con él. Wilman, tienes la palabra. Perdón, tenía apagado mi micrófono. Muchas gracias. Catalina, Dani, muchísimas gracias. Muy interesante el paper que nos han compartido. Pienso que los resultados son poderosos en términos de que aportan unas luces empíricas importantísimas sobre particularidades de las diferentes economías o de los diferentes tipos de economías en términos del problema que se está estudiando, de la informalidad y de los determinantes de ella. Yo creo que esto nos da muchas luces en general a quienes quieran asumir el reto de modelizar y de construir modelos en términos de cuáles serían las cosas más relevantes consistentes con la empiria, con lo que muestran las estructuras de la economía y por tanto hacer, no sé, de pronto tal vez una modelación
tal vez más eficiente o más poderosa, o que coja los elementos fundamentales y críticos de cada cosa. Yo sí quisiera preguntar si han contemplado la posibilidad de utilizar metodología panel que permita, por ejemplo, armar grupos de países de acuerdo, por ejemplo, a región, de acuerdo, por ejemplo, a nivel de estado de desarrollo o a nivel de ingresos, o un factor muy importante es, por ejemplo, en unos países evadirán más impuestos que en otros, en unos países habrá mayores índices de corrupción que otros, y no sé, pienso que esto podría ser útil también para detectar patrones, eh, como les dije, para grupos de países. No sé, esa es como mi, como mi inquietud, y pues reitero que el trabajo está súper interesante, resultados muy valiosos, y de nuevo muchísimas gracias. Bueno, Wilma, muchas gracias por tus comentarios. Nosotros sí, pues, bueno, lo primero es que un poco, como por el comentario inicial que hacías, realmente el objetivo de este trabajo es como, pues, por eso se hizo pues como un trabajo de carácter empírico, es como recoger una evidencia que nos permita luego utilizarla en la modelación. Entonces, pues como que tu comentario va pues como muy en línea con la intención, en el sentido de que pues ese trabajo hace parte como de una línea investigativa, es como un paso dentro de una agenda investigativa un poco más amplia. En cuanto a tu pregunta, nosotros sí hemos hecho algunas exploraciones preliminares con esta metodología de panel bar. Intentamos en algún momento hacer algunas clasificaciones de países. De pronto en eso Dani pues me puede colaborar un poco más, que pues, tiene más dominio pues de estas herramientas, pero pues en las exploraciones preliminares que hicimos no encontramos unos resultados como muy convincentes. Entonces fue como una línea que decidimos no insistir mucho en ella, porque no encontrábamos unos resultados pues como medianamente consistentes. Los resultados que tenemos acá, pues si bien nosotros hay como aspectos que consideramos que podrían ser mejorados, fueron como los resultados que consideramos como más demostrar, por decirlo de alguna manera, pues como con los que nos sentíamos como con cierto nivel de confianza para poder mostrar, mientras que los que encontramos con esta metodología de panel bar, pues siendo muy preliminar lo que hicimos con esta y con otras aproximaciones metodológicas, realmente no fue lo suficientemente, pues no nos generaban como la suficiente confianza para persistir pues como en ese camino. Sí, complementando lo que dice la profesora Granda y agradeciendo al profesor Wilman por su pregunta, nosotros también hicimos y hemos tratado pues de ir agrupando de acuerdo con características que tienen cada uno de los países, de tal suerte que podamos en efecto identificar esas relaciones que puedan provenir, por ejemplo, de acuerdo a niveles de desarrollo o que tienen que ver con características propias en la modelación de los datos. En algún momento también estuvimos discutiendo, por ejemplo, análisis de conglomerados y análisis pues de aglomeraciones, cluster analysis, para poder tratar pues de extraer mayor información de acuerdo con los patrones que fueran pues similares entre grupos de países y conjuntos de variables y datos. No obstante, luego pues de hacer estos análisis encontrábamos sin duda, como lo decía la profesora Granda, que resultaba pues robusto ante las distintas combinaciones que hicimos y que la metodología que resultaba pues más conveniente y que nos permitía encontrar resultados que fueran más consistentes con la literatura y que además coincidía pues con los enfoques teóricos y aplicaciones de artículos previos, resultaba siendo esta del análisis de robustez, que luego permitía por supuesto incorporar y complementar
con el enfoque de variables instrumentales, lo cual nos da una cierta tranquilidad frente a los resultados, dado que, como también lo explicó la profesora Granda pues en su exposición, da cuenta de esa endogeneidad que también ha identificado la literatura. Pero nosotros también, como lo decía la profesora Granda, hemos seguido explorando y ampliando estos resultados con más variables también que nos permitan pues estimar y entender mejor la informalidad, y también con otras variables e instrumentos alternativos. Esto pues más adelante lo estaremos compartiendo con la comunidad académica, pero nos da tranquilidad que inicialmente hemos encontrado unos resultados consistentes pues con la literatura, con algunas explicaciones que parecen pues ser acordes con los hallazgos previos, y también agradeciendo pues las sugerencias que nos hace pues la profesora Cristina, que nos permitirá sin duda pues seguir mejorando y refinando las explicaciones, que en efecto ese carácter intuitivo se deriva en parte bien de las estimaciones que logramos pues encontrar. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta que quieran hacer? Pueden levantar la mano y reconocemos la palabra. Bueno, no, parece que no hay más preguntas, Camilo. Sí, eso parece. Sí. Bueno, no, siendo así, les agradecemos a todos por su participación en esta sesión y muy especialmente en esta presentación. A Cristina, de nuevo, muchísimas gracias por su lectura atenta y por sus comentarios muy valiosos. Los vamos a tener presente. Pues algunos ya los hemos tenido presente como indicaba, y los otros vamos a trabajar mejor en ellos, como para, como decía Dani, trabajar como en unas explicaciones más intuitivas y más claras de ciertos aspectos de nuestro análisis. A todos en general, muchas gracias. Nos seguimos viendo entonces en la conferencia. Muchas Gracias. Hasta luego. gracias. Muy amables. Bueno. Gracias a Catalina Granda, a Dani García, a Cristina Fernández por la presentación y los comentarios, a todos por sus preguntas. Recuerden que ahorita a la 1 de la tarde, entonces volvemos a las sesiones contributivas. En el chat dejo también el enlace de la agenda para los que todavía no la tengan presente. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.